RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy sábado 11 de noviembre del 2023 presentamos nuestra edición 345 de Perú 2030, 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Como todos ustedes saben, el Congreso de la República ya aprobó el nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos para la reunión de la PEC, pero en su anterior reunión que tuvo en esta misma entidad, había anunciado que iba a tener una reunión bilateral con el presidente Biden, ¿no? Cosa que no fue cierto y que fue luego desmentido. Y la explicación que se dio fue de que sí hubo una reunión no tan formal, pero lo que todos vimos en televisión y en las fotografías era de que era una especie de reunión de pasillo donde iba de la manito con Biden, ¿no?, hacia la sala de reuniones de la PEC. Eso implicó una renuncia de la canciller de la República. Hoy ya tenemos un nuevo canciller, ¿no? Como ustedes saben, también está siendo un poco cuestionado sobre su presencia en relaciones exteriores. Sin embargo, en esa reunión anterior en Estados Unidos, ¿qué es lo que dijo la presidenta Dina Boluarte? Dijo: el Perú está abierto para recibir a todos los inversionistas. Estamos acá para poder afianzar nuestra comunicación bilateral con Estados Unidos, ya que el país es nuestro segundo socio importante en América, ¿no?, para nuestras inversiones. Es importante decirle que el Perú garantiza un país democrático que tiene estabilidad económica, jurídica y política. La pregunta obvia es, ¿no?, ¿hay estabilidad económica, jurídica y política en el Perú? Todos sabemos que el país está en una recesión económica, lo ha reconocido el propio gobierno vía el ministro de Economía y Finanzas. Por otro lado, también es evidente y sale todos los días en los medios de comunicación, ¿no?, este trastocamiento que produce la dictadura parlamentaria en sus rebuscadas estrategias de controlar las instituciones del Estado, como es el caso, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y desde hace mucho tiempo se habla que estamos en una crisis permanente, una crisis política permanente en el país. Los datos de las encuestas muestran la evidencia de este hecho. El 90% de peruanos rechaza al Congreso y más del 80% al gobierno de Boluarte Otárola. Esa es la realidad del país. Al parecer tenemos la impresión que estamos viviendo dos mundos paralelos, dos dimensiones desconocidas, una que es la versión del gobierno y de la presidenta Dina Boluarte y de Otárola, y otra es la que todos los peruanos vivimos, ¿no?, día a día. Esa es la situación. Y sobre estos temas tan importantes que vale la pena analizar y hacer precisiones, hoy día tenemos como invitado al doctor Carlos Fernández Fontenoy, analista político, doctor en Ciencia Política y Sociología y profesor del posgrado de Ciencia Política en la Universidad Ruiz de Montoya. Buenos días, Carlos, gracias por estar en Perú 2030. Gracias, Franz, por la invitación y anunciarte que últimamente he entrado a trabajar a la UNI, se ha abierto ahí un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, y es allí donde ahora estoy empezando a desarrollar mis actividades académicas. Qué buena noticia, te felicito, sí. Carlos.
Muy bien, pero antes de empezar a conversar en nuestra mesa central con nuestro invitado de hoy, como siempre tenemos las novedades que nos trae el número 141 del semanario político digital Apuntes a Lápiz que dirige Julio Failó desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada Mentiras de Palacio, gallegos y Congreso hackean al Perú. Trae además importantes e interesantes artículos sobre la coyuntura política nacional. Vemos algunos hechos que han marcado esta semana como contexto a nuestra conversación con Carlos Fernández, ¿no? Pues como habíamos dicho, el Congreso ya aprobó este jueves, ¿no?, la autorización a la presidenta Dina Boluarte a su viaje a Estados Unidos para asistir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, ¿no?, que se va a celebrar en San Francisco los próximos 14 al 18 de noviembre. La petición de la mandataria fue aprobada con 62 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. No ha sido tan fácil el permiso ¿no? Bueno, y esta decisión pues se produce tras el escándalo que se produjo, que llevó a cabo la renuncia de la canciller Ana Cecilia Gervasi, ¿no? Esta es la situación, ¿no?, de el nuevo viaje de la presidenta, ¿no?, Dina Boluarte. También la presidenta Dina Boluarte tomó juramento este martes al académico conservador Javier González Olachía Franco como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, luego de la renuncia del cargo de Ana Cecilia Gervasi, en medio de críticas, ¿no?, desde el Congreso en torno a la reunión de la mandataria con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a ver qué pasa pues con el nuevo, hoy día lo están entrevistando en una radio, su primera entrevista que está dando Javier González Olachía, que había hecho críticas muy fuertes, ¿no?, la elección de Pedro Castillo, ¿no?, y de su vicepresidenta, y ahora obviamente está participando del gobierno. También esta semana un hecho importante que vamos a debatirlo la próxima semana aquí en Perú 2030, nos estamos refiriendo a la conferencia de prensa este 9 de noviembre, por la cual el ministro de Economía anunció 25 medidas que se tomarán para poder reactivar la economía del Perú, ¿no? Eso es lo que ha señalado. Lo había anunciado, ya lo comentamos el sábado pasado, pero ya ha puesto a disposición estas 25 medidas que vamos a analizarla con detalle para ver si efectivamente están orientadas a resolver el problema de la recesión en el Perú. Y hay críticas y observaciones, ¿no?, de diferentes sectores, incluyendo de los sectores de la producción respecto a la eficacia de estas 25 medidas para reactivar la economía del país. 34 días ya lleva fugado, ¿no es cierto?, Vladimir Cerrón, ¿no? La Fiscalía ofrece 100.000 soles de recompensa a quien dé cuenta dónde se esconde Vladimir Cerrón. Pues deja mucho que desear pues las acciones del Ministerio del Interior. También, por otra parte, la abogada y expresidenta otrora del Partido Cristiano Lourdes Flores Nano tendrá que cumplir una serie de medidas de restricción tras la resolución emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo del juez Richard Concepción Carguancho. Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición de salir del país salvo una autorización expresa. Según las investigaciones, Lourdes Flores Nano habría recibido dos montos de $10,000 y $15,000 por parte de Jorge Barata. Así estamos, ¿no? Y finalmente, pues, no se llevó la sesión en el Congreso de la República, ¿no?, para ver el caso de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que habían persistido los congresistas en que se llevara a cabo de todas maneras, a pesar que ya había salido pues esta acción de la tercera sala constitucional de la Corte Superior del Poder Judicial, que otorgaba una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia. Dieron marcha atrás, ¿no?, obviamente, y por supuesto aquí había también un problema de votos, ¿no?, porque los congresistas tendrían que pensar 3 veces
para votar, porque si votan estarían en desacato. Así que muchos congresistas se supone no iban a votar, y para evitar una derrota en la votación respecto a la remoción de la Junta Nacional de Justicia, pues el presidente del Congreso suspendió la sesión y pasaron pues a los canales de procedimientos respecto a esta decisión del Poder Judicial. Y finalmente, para terminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una sesión este viernes 10, ¿no? O sea, el día de ayer, para evaluar si el gobierno de Dina Boluarte ha seguido las recomendaciones que dieron en el marco de las protestas sociales. Meses atrás, la organización concluyó en su informe que en el país se produjeron ejecuciones extrajudiciales. Ante ello, exigieron al Estado de investigación por las masacres en el Perú, así lo han señalado, ¿no? Tras la destitución del vacado expresidente Pedro Castillo. Tras escuchar a los familiares de las víctimas y el representante del Estado, la máxima autoridad de la Comisión Interamericana, ¿no?, ha dicho que las investigaciones no están avanzando. Ese es un tema, ¿no?, que bueno, todos sabemos que la lentitud extraña en estos casos de los procesos de investigación. Muy bien, esos fueron los temas que marcaron esta semana, y ahora sí vamos a nuestra mesa central, que tiene como título Estabilidad política en el Perú. ¿Hay estabilidad política en el Perú? Y nuestro invitado de hoy es Carlos Fernández Fontenoy, analista político, doctor en ciencia política y sociología, ¿no?, y profesor de posgrado. Muy bien, Carlos, nuevamente gracias por estar acá en Perú 2030. Y la primera pregunta, ¿tú crees que hay estabilidad política en nuestro país? Sinecho López recientemente en una columna decía de que hay pues, pero estabilidad política en las alturas, pero en las llanuras no las hay, ¿no? Y por otro lado, a uno también ha señalado de que lo que llama estabilidad política es que ya no tiene esa confrontación el Ejecutivo con el Poder Legislativo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Sí, mira, retomando lo que has mencionado sobre las declaraciones de la presidenta, que decía que en el Perú había estabilidad económica, política y jurídica, yo diría que estabilidad económica relativa, lo que hay es un estancamiento y retroceso en la economía, sin una oposición que sea capaz de capitalizar este mal manejo económico. En segundo lugar, estabilidad jurídica, bueno, hay un movimiento muy fuerte que plantea la reforma de la Constitución. Por el momento hay una estabilidad jurídica, pero también frágil, y con necesidad de concluir este proceso de reforma constitucional que lo iniciara hace 20 años o más Valentín Paniagua, la comisión de Paniagua, luego la comisión de Henry Pease, también para reformar la Constitución. Entonces hay un proceso en el Perú de reforma constitucional que debe concluir en algún momento y de alguna manera. Entonces ahí estamos frente a una estabilidad también relativa. Entonces, ¿hay estabilidad económica? Sí, frágil. Hay estancamiento y retroceso. Hay estabilidad jurídica, sí, pero también, digamos, hay una demanda social por reformar la Constitución. Y a nivel político, hay una cierta estabilidad frágil también a nivel político, no por el buen manejo del gobierno en términos políticos, sino por la ausencia de una oposición fuerte que sea capaz de representar las demandas sociales y de señalar los graves errores que está cometiendo este gobierno. Lo que no hay definitivamente, como quisiéramos, es una estabilidad social, ¿no? A nivel social hemos visto entre diciembre y enero del presente año una convulsión muy fuerte en el sur del país, y últimamente a raíz de los problemas de seguridad ciudadana que están en casi todos los países de Latinoamérica y también en el nuestro, pues hemos visto también actos de cierta violencia que reflejan una conflictualidad social que no precisamente puede ser definida como de estabilidad social.
Bueno, tú has señalado muy bien, Carlos, de que tenemos ahí un problema en el campo de la oposición. No hay una oposición organizada, pero digamos hay un aspecto de temas de episódicos, o sea, pareciera que todo estuviera en calma, ¿no? Pero en cualquier momento, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, parece que se prendiera la chispa y nuevamente la gente sale a protestar, se moviliza, se organiza, etcétera, ¿no? ¿Tú crees de que esta estabilidad precaria que tú dices podría ocurrir que frente al tema de la recesión económica y frente al tema que se nos viene encima, los problemas con el niño, volvería nuevamente a resurgir? La presión volvería a salir por todos lados y pondría en cuestión al régimen? Mira, el problema que yo veo es que todavía no se han podido crear organizaciones políticas, ya sean frentes políticos, de partidos, de movimientos nacionales, regionales, colectivos políticos. No se ha logrado todavía articular un movimiento que sea capaz de recoger y representar las demandas sociales. En el Perú hemos vivido los últimos 7 años, y sobre todo durante la época de Kuczynski y especialmente de Vizcarra, del presidente Vizcarra, en momentos en los cuales había un movimiento social anticorrupción nunca visto en el país, ¿no? Donde han confluido gente de diversas clases sociales, ideologías, hartos de la corrupción en el país, y eso generó el cierre de un congreso. O sea, las movilizaciones sociales generaron que se cierre ese congreso fujiaprista, ¿no? Donde había una mayoría fujimorista aliada con el aprismo. Se cerró un congreso. Este movimiento social fue tan fuerte que fue capaz no solamente de cerrar un congreso, sino de ganar un referéndum con casi el 90% de los votos, es decir, un consenso nacional en este referéndum por una reforma político-electoral contra la corrupción en los procesos electorales. Y en tercer lugar, este movimiento social fue capaz de sacar a un presidente de la República, al expresidente Merino, en 5 días. La pregunta es, ¿qué organizaciones políticas fueron capaces de recoger, aunque sea en parte, las demandas de este enorme movimiento social? Ninguna. En España pasó algo parecido con el movimiento de los indignados, ¿te acuerdas, Franz? Claro. Sin embargo, de ahí, digamos, salió una representación política que fue Podemos, que llegó a ser la tercera fuerza política de España y ahora está cogobernando con el Partido Socialista Obrero Español. En el Perú luego vienen también, digamos, las revueltas del sur, en diciembre y enero de este año, ¿no? Donde nuevamente el sur muestra pues que es una zona, una región olvidada del país, y tampoco hay una organización política que sea capaz de recoger todas estas demandas históricas del sur del país. Entonces estamos frente todavía a la ausencia de organizaciones políticas que ya no pueden ser ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, que han fracasado, tanto el gobierno de Castillo, que llegó al poder con un partido que se llamaba marxista-leninista, que ha fracasado, como la extrema derecha también, que vemos que tiene serios cuestionamientos a nivel de corrupción. Entonces no vemos todavía en el centro político, ese espacio político donde hay de todo un poco, hay centro-izquierda, centro-derecha, socialcristianos, liberales democráticos, liberales de izquierda, hay de todo un poco, sectores honestos, sectores que quieren hacer reformas más o menos radicales. Este espacio político tiene que generar nuevas representaciones políticas que sean capaces de recoger estas demandas de la sociedad. Ahora, un tema, Carlos, que también está en la discusión respecto a la situación política del país, es realmente quién está gobernando el país, ¿no? O sea, ¿gobierna el Ejecutivo o gobierna el Legislativo o hay una especie de cogobierno, ¿no? ¿Qué pasa con los sectores gremiales del sector empresarial, por ejemplo, en esta situación? ¿Cómo ves tú ese panorama? Mira, definitivamente hay un cogobierno, ¿no? Es algo, digamos que hay un consenso, creo, entre todos los analistas políticos, que hay un cogobierno. ¿Por qué? Porque
por un lado, Dina Boluarte no tiene partido político, fue expulsada de Perú Libre, del partido de Pedro Castillo, donde fue secretaria de Economía. Por otro lado, también Dina Boluarte no solamente no tiene partido, sino no tiene bancada en el Congreso. Es decir, políticamente es una figura sumamente débil, muy frágil, ¿no? Tiene un poder muy, muy precario. Y por otro lado tenemos un Congreso que tampoco tiene una figura capaz de asumir las riendas del poder ejecutivo, o no quiere hacerlo para no quemarse de aquí al 2026. Entonces, por un lado se juntan los dos intereses, ¿no?, de Dina Boluarte, que quiere seguir en el poder, mantenerse en el poder, y un Congreso que necesita una figura que mantenga las cosas tal como están, ¿no?, y que les permita llegar con el menor desgaste político al 2026. Ahora bien, y hay sectores del empresariado que dicen de que la disminución de la inversión privada en el país es producto de la inestabilidad política, y organismos internacionales también han señalado que hay una inestabilidad política en el Perú. Estas instituciones que califican el nivel de inversión y los riesgos en el país dicen que la inestabilidad política está generando problemas en la economía, ¿no? Es decir, es cierto que la inestabilidad política ha impactado ahora en la economía del país, se está produciendo esta recesión, porque hasta un momento todos pensamos de que la política era por un lado y la economía por otro lado, y por más que tengamos problemas en la parte política, la economía seguía saludable, pero en los últimos tiempos parece que eso no se está produciendo y estamos en esta desconfianza política, desconfianza de los inversionistas, como también lo han señalado. Es cierto, si bien no hay una inestabilidad política, porque no hay una oposición capaz de cuestionar el poder, digamos, esta estabilidad política frágil que existe en el país, existe no por el buen gobierno, precisamente por las buenas medidas, por la satisfacción de las demandas sociales, porque ya sabemos de que el gobierno tiene pues un 90% de desprestigio, no solamente el 10% apoya el gobierno de Dina Boluarte y un 6% apoya al Congreso, es decir, son dos instituciones políticas, dos poderes políticos del Estado que gobiernan, que están sumamente debilitados, ¿no?, con una fragilidad muy, muy grande. Sin embargo, al no existir una oposición que pueda capitalizar esta debilidad política y precipitar elecciones adelantadas para llegar al gobierno del Estado, este gobierno va a seguir hasta que no surjan esta oposición. Y a la vista todavía no hay. Es cierto que ya se están moviendo las aguas, es cierto que se están reuniendo diversos grupos, partidos, colectivos, se están empezando a crear diversas plataformas políticas de unidad. Es decir, hay un proceso de constitución de nuevas formas de organización política, nuevas representaciones políticas, pero es un proceso, ¿no? Y mientras tanto, lo que existe es incertidumbre, lo que existe es un compás de espera, una tensa calma, ¿no?, donde no revientan las cosas, porque la población también dice, bueno, sacamos a Dina Boluarte, ¿y quién entra? ¿Cuál es la carta de reemplazo? No vamos a cambiar, como se dice a nivel popular, mocos por babas. No vamos a sacar a uno para que entre alguien peor, como ha venido sucediendo. Entonces, mientras no se vislumbre, digamos, una alternativa política que sea mejor al actual gobierno, pues vamos a seguir como estamos actualmente. ¿Tú crees, Carlos, de que faltando un año para terminar este gobierno, o sea, en el último año, los sectores representados en el Congreso van a querer, obviamente, entrar en campaña, porque la campaña, como tú sabes, en el país empieza en el año anterior a las elecciones, ¿no? Porque comienzan a recomponerse las fuerzas políticas,
y se van resolviendo las estrategias, ¿no?, de la campaña electoral, y pues ya, digamos, los sectores que estarían apoyando al gobierno en el Parlamento, ¿no?, tendrían que sacudirse un poco de Dina Boluarte y de su gobierno para presentarse con nueva cara, ¿no?, para tener una opción en las elecciones del 2026. Y entonces ahí, ¿tú crees que podría producirse, ¿no?, jalarle la silla a la presidenta, ¿no?, para decir que están en contra de la política que ha generado esta recesión y todos los problemas del país, echarle la culpa al gobierno que se estaría yendo, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, la opción sería pues tirarse abajo a la presidencia, entrar el presidente del Congreso como presidente de la República por el periodo cortito que sería el periodo que va hacia las nuevas elecciones del 2026, ¿no? Y recomponer, ¿no es cierto?, recomponer estas fuerzas políticas. ¿Tú crees que habría esa posibilidad? Porque ya no le sería útil en ese momento Dina Boluarte, ¿no?, ni Otárola. Claro. ¿Cómo la ves? Mira, es una jugada que tiene aspectos positivos y también negativos, ¿no? Porque ¿quién reemplazaría a Dina Boluarte, ¿no? Esa es la pregunta. Tendría que ser presidente del Congreso. Claro. El presidente del Congreso representa al grupo que hoy día está gobernando con Dina Boluarte, ¿no? En este momento hay un representante de Alianza por el Progreso del partido de César Acuña que le está prestando un cierto apoyo al gobierno, tanto como los otros grupos de Renovación Popular, de Avanza País y otros. Entonces, asumir directamente el gobierno, faltando un año, y que puedan ser blanco de ataques, es un riesgo, ¿no? La otra es dejar de que Dina Boluarte siga, tomar distancia, simplemente empezar a criticar, como ya empezaron, dicho sea de paso. Ajá. Ya los medios de comunicación que representan a los sectores empresariales están ya criticando al gobierno de Dina Boluarte, o sea, ya se está empezando a tomar distancia, ¿no?, y empezar a criticar al gobierno. Yo creo que esa podría ser una estrategia también viable, hay esas dos opciones, de empezar un distanciamiento, ¿no?, una crítica y diferenciarse, ¿no? Esa podría ser la otra estrategia. Cualquiera de las dos yo creo que, como siempre, tienen sus riesgos y sus virtudes, ¿no? Claro, es riesgosa presentar un panorama de quitar el apoyo, tirarse abajo a la presidencia, ¿no?, en la antesala de las nuevas elecciones. Pero obviamente acá tenemos un problema, Carlos, que es el deterioro creciente de los partidos políticos que están en el Congreso, ¿no? O sea, las cifras de las encuestas son las más pésimas, creo que en la historia del país, ¿no? 90% y 6% dice, pues este Parlamento realmente está totalmente desacreditado. Pero los que han sentido el golpe y van a tener que cargar con eso son los partidos que están actualmente en el Congreso. Y acá creo que ningún partido se salva de esta situación. En esas condiciones de deterioro de la credibilidad de los partidos políticos, haciendo un poco de prospectiva política, ¿no?, ¿Qué nos aguarda el 2026? ¿No es cierto? O sea, ¿qué ves tú que podría pasar o qué habría que plantearse en esa situación tan complicada, ¿no? Mira, en el escenario que tú has planteado, de que estos sectores de derecha, faltando un año, saquen a Dina Boluarte, la pregunta es quién asumiría el poder faltando un año. Hoy día el presidente del Congreso es de Alianza para el Progreso, cuyo líder es César Acuña. Si este señor Soto de Alianza para el Progreso asume el poder faltando un año, pues se va a desgastar y las críticas van a ir contra el partido de César Acuña, y si César Acuña quiere ser candidato a la presidencia, pues no va a aceptar de que sea alguien de su partido quien asuma
el mando, como tampoco lo va a hacer Fuerza Popular, ni Avanza País, ni Renovación Nacional. Tendría que ser una persona que no pertenece a esas agrupaciones políticas. ¿Quién va a querer sacrificarse el último año? Esa es una pregunta. En relación a la segunda, de aquí al 2026 todavía hay mucho pan por rebanar, ¿no? Yo creo que ya se están inscribiendo nuevos partidos, ya hay conversaciones. La idea de fortalecer un centro político, ya sea en sus versiones de un centro reformista, digamos, y un centro más conservador, pero yo creo que lo que se está moviendo ahora son las alternativas de centro, que es lo que al país le conviene. No le conviene los extremismos, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda, porque ya hemos visto los resultados. La extrema derecha que ha boicoteado a Castillo, y Castillo pues que ha hecho un gobierno también muy malo, ¿no? Entonces esas experiencias nos están llevando a buscar organizar partidos o frentes de partidos que tengan una vocación más centrista, ¿no? Pero que al mismo tiempo sean capaces de hacer los cambios, las reformas y recoger las demandas que la sociedad pide a gritos actualmente. Muy bien, Carlos, vamos a hacer una breve pausa en Perú 2030, la pausa de la media hora, y regresamos dentro de breves instantes, amigos que nos están viendo a nivel nacional, para seguir conversando con Carlos Fernández. Regresamos. Ya retornamos con Perú 2030. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgo y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. RCR te recomienda priorizar el uso de agua para beber, para preparar alimentos y lavarte las manos. Evita lavar ropa, regar jardines y tomar duchas prolongadas. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Muy bien, regresamos con Perú 2030. Hoy día estamos conversando sobre la estabilidad política, la famosa estabilidad política que la presidenta en cada reunión que va en el extranjero dice que acá en el Perú pues estamos en el país de las maravillas. Y nuestro invitado de hoy es Jorge Fernández Fontenoy, doctor en Sociología y Ciencia Política. ¿No? Estamos en una conversa muy interesante sobre
¿no?, los destinos del país en estos años que se nos viene, en el marco pues de esta crisis de los partidos políticos, ¿no?, que vivimos. Conversábamos sobre el tema de la situación de los partidos políticos representados hoy en el Parlamento, ¿no? Todos sabemos que hay, hoy creo que hay 25 partidos inscritos, ¿no? O sea, hay un conjunto de partidos nuevos que no han participado en las elecciones anteriores, ¿no? Pero de los partidos que están en el Congreso, estamos viendo que hay un desgaste político de estos partidos. Y el fenómeno que se ha producido en el Congreso, Carlos, ha sido pues de que el centro político ha desaparecido en el Congreso, ¿no? Lo que se denomina el centro político, como es APP y Acción Popular, han sido absorbidos por... Y Somos Perú. Y Somos Perú por la derecha, ¿no? Y ni hablar de la izquierda, entre comillas, ¿no?, que supuestamente izquierda que hay en el Congreso, los restos, porque Perú Libre explosionó, se fragmentó, ¿no? También se han aupado a la lógica del comando de la extrema derecha. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre los destinos que habría de estas agrupaciones en el próximo periodo? Mira, yo creo que ante el fracaso de la derecha en las últimas elecciones, ya sea con Kuczynski, que tuvo la enorme posibilidad de hacer un buen gobierno de derecha, porque Kuczynski controlaba el Poder Ejecutivo, Fuerza Popular y el APRA controlaban el Legislativo, ambos de derecha, han podido unirse y hacer un excelente gobierno. Desde el Congreso hacer una oposición constructiva, de apoyo a las buenas cosas que se quieran hacer, y la derecha tuvo la oportunidad de gobernar bien el país y demostrar que ellos son la mejor alternativa. Y si eso lo hacían, era muy probable que Keiko Fujimori hubiera ganado las siguientes elecciones, como siempre ha soñado. Pero en lugar de ponerse de acuerdo la derecha y hacer un excelente gobierno y demostrar que la derecha es superior a las otras fuerzas políticas, se empezaron a pelear y a sacar los ojos no solamente entre ellos, sino hasta dentro de la misma familia Fujimori. Keiko metió preso de nuevo a su papá, sacó a su hermano del Congreso, hasta ahora tiene un juicio, hasta puede ir preso. Es decir, hicieron todo lo contrario a lo que debería hacer la derecha. Se habla de que la izquierda no está unida, bueno, la derecha peor. Estuvo en el gobierno, tuvo la posibilidad de hacer un excelente gobierno, ¿y qué hizo? Se quedaron a pelearse entre ellos, a destrozarse y a generar la actual crisis política, Carlos, en la cual estamos. En ese tiempo, respecto a PPK, pues nosotros decíamos, bueno, PPK ya es un hombre realizado, ¿no? Tiene dinero, no necesita entrar al Estado a robar, porque tiene dinero, no es un pobretón que quiere aprovechar el cargo para hacer recursos para su bolsillo. Además, ya está en una edad, ¿no?, donde diríamos, pues él quiere quedar en la historia como un buen presidente, ¿no? Entonces había una serie de elementos, como tú dices, que señalaban pues que PPK, ¿no?, era el hombre adecuado, ¿no?, reunía los requisitos para hacer un buen gobierno, ¿no? Y además se rodeó de una tecnocracia, ¿no?, para hacer su gobierno. Pero todo eso se cayó, o sea, como tú dices, ¿no? Y de eso se encargó Keiko, ¿no? Así es. De tirarse abajo al presidente de la República con su bancada que tenía en el Congreso, porque simplemente PPK le había ganado a Keiko. Pero no solamente Keiko ha creado la crisis de tumbarse al gobierno de Kuczynski, sino también de tumbarse a Vizcarra. Es decir, gran parte de la crisis actual económica, política, social, se debe a ese mal manejo que ha tenido Keiko, que en lugar de hacer avanzar al país, lo ha sumido en una crisis y una polarización que no le hace bien a nadie. Ahora bien, ¿qué pasa con la separación de poderes? O sea, acá Montesquieu y su espíritu de las leyes ya no funciona su teoría. O sea, ha desaparecido la separación de poderes, el balance
el control de los poderes del Estado. En el Perú estamos ante una nueva realidad de la situación de ejercicio del poder en el Estado. La teoría de la separación de poderes ya no va más. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva como politólogo que eres, que conoces muy bien estos temas? Mira, en las democracias son las organizaciones políticas las que garantizan que la ley se cumpla, que se cumpla el equilibrio de poderes, el respeto de un poder sobre el otro, que haya libertad de expresión, que haya libertad para manifestarse, para protestar dentro de los marcos jurídicos. Eso lo tienen que garantizar los partidos políticos. Pero ¿qué pasa cuando a los partidos políticos no les conviene que la ley se cumpla? Porque si se cumple van a ir presos. Entonces empieza a descomponerse la democracia, ¿no? En el primer gobierno, en el gobierno de Kuczynski, por ejemplo, Keiko intentó controlar el Poder Judicial, controlar el Tribunal Constitucional, controlar el Ministerio Público y los medios de comunicación. ¿Para qué? Para no ir presa, porque tenía varios juicios. Claro. Cuando a mí me preguntaban en esa época, ¿y qué piensas de la actuación de Keiko? Decía, está haciendo todo eso para no ir presa. Y finalmente fue presa. ¿Y por qué fracasó en su intento de control de los distintos órganos de poder del Estado? Fracasó porque chocó con los medios de comunicación. ¿Te acuerdas que la ley Mulder, ¿no? Este congresista priista, pues presentó un proyecto de ley apoyado por los fujimoristas para controlar de cierta manera la prensa? Y a raíz de esa ley es que los medios de comunicación pasan a la oposición de Keiko, y Keiko acaba presa. Hoy día estamos frente a un segundo intento de tratar de controlar las distintas instituciones. Ya el primer intento a Keiko les costó la cárcel. Y ahora va por un segundo intento. Ya va controlando, bueno, el Poder Ejecutivo, ya controla el Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, quiere controlar el Poder Judicial. Falta que la Junta Nacional de Justicia y el sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo creo que si se mete con la Junta Nacional de Justicia e intenta destituirla o la destituye, va a pasar o puede pasar algo parecido a su intento de controlar la prensa, que le costó muy caro al país y muy caro a Keiko, incluida la cárcel. La diferencia es que ahora a la cárcel no solamente iría Keiko, sino van todos los que se han juntado para tratar de controlar estas instituciones para no ir presos. Estamos hablando no solamente de la jefa de Fuerza Popular del Congreso, que es Keiko, estamos hablando de Luna Gálvez, jefe del grupo Podemos, que también puede ir preso. Estamos hablando de Cerrón, jefe también de Perú Libre, que está fugado y que puede ir preso, y otros políticos más. Hay como 40 enjuiciados. Entonces, en el fondo de este intento de controlar las instituciones, hay un gran temor de no terminar en la cárcel, porque si han ido a la cárcel varios presidentes en el Perú, ¿por qué no van a ir estos congresistas? Si son menos. Entonces hay un terror de fondo que los está moviendo a tratar de controlar estas instituciones para no ir presos. Y por supuesto, ganar en el 2026 sería también una medida para evitar terminar entre rejas. ¿Ya tú crees, Carlos, que los cambios que se están produciendo en el régimen político y en la forma de gobierno están ya trastocando lo que dice la Constitución y estaríamos pasando a un régimen parlamentarista en lugar del semipresidencialismo que se dice que era la característica del sistema político en el Perú? Mira, en los hechos, al someterse Dina Boluarte al Congreso, al someterse el Poder Ejecutivo al Congreso y ya no controlarse mutuamente, estamos frente a un régimen en la práctica, no constitucionalmente, sino en la práctica con un dominio del Congreso. Pero no porque así lo diga la Constitución, sino porque en la práctica el Poder Ejecutivo se ha sometido
o está cogobernando con el Poder Legislativo. Además, Carlos, este Parlamento ha dado varias normas, varias leyes que lo han fortalecido en el poder respecto del Ejecutivo, ¿no? Ha ido dando poco a poco normas, modificaciones constitucionales para tener más poder, ¿no es cierto? Y entonces, y además, obviamente, la fuerza de los votos ha hecho factible que esto ocurra, ¿no? Así es. Bueno, ellos van a hacer todo lo necesario, van a dar todas las leyes necesarias, legales, constitucionales o inconstitucionales, para tratar de controlar el sistema político, el sistema judicial, el sistema de justicia e incluso los medios cuando sea necesario, para evitar terminar en la cárcel. Yo creo que el gran temor de fondo que motiva muchas de las acciones que se están tomando es ese temor, porque estamos frente a un Congreso que tiene el apoyo solamente el 6% y es percibido por casi toda la población como un Congreso corrupto, de corruptos. No todos, por supuesto, no todos son corruptos, obviamente. Hay excepciones, ¿no? Grandes excepciones, pero desgraciadamente la mayoría parece que no lo es. Ahora bien, podríamos decir de que en el Perú los golpes de Estado han cambiado de naturaleza en cuanto a quién es lo que los ejecuta. Pues usualmente nosotros hemos visto golpes de Estado en el Perú que lo hacen las Fuerzas Armadas, o sea, los militares son los que en los últimos periodos han hecho los golpes de Estado, ¿no? Y han producido cambios en el país, desde que Velasco Alvarado, que es el más contemporáneo, digamos, ¿no? Pero ahora los golpes de Estado ya no lo hacen los militares se han ido a sus cuarteles, ¿no? Y ven desde el balcón el panorama político, no intervienen, ¿no?, en acciones de golpes de Estado como usualmente ocurren, no solamente en el Perú, en América Latina, ¿no? Este fenómeno ha sido así, los militares eran los que dan los golpes de Estado. Y hoy día podemos hablar que los golpes de Estado ya lo dan los parlamentos, ¿no? Y estaríamos en una especie de neogolpismo en América Latina y en el Perú. ¿Cómo ves el tema? Mira, es cierto lo que dices, ¿no?, que a partir de Jimmy Carter, donde Estados Unidos decidió establecer sanciones a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial a todos los países que se salieran del marco democrático, a partir de allí los golpes de Estado casi desaparecen en América Latina. ¿Por qué? Porque si no te cerraban el caño de los préstamos, etcétera, etcétera. Entonces a partir de ahí empiezan a generarse otras formas de controlar el poder, ¿no? Llamar golpe de Estado podría ser, ¿no?, un neogolpismo, digamos. Ya no es el golpe de Estado tradicional, efectivamente, como tú lo dices, pero un rasgo importante de los golpes de Estado es que se crea una nueva legalidad, ¿no? En el caso de Velasco, por ejemplo, cuando se dio el último golpe de Estado militar, digamos, de Velasco, ¿qué se hizo? Se dio un estatuto revolucionario, es decir, se creó un conjunto de normas jurídicas por encima de la Constitución, ¿no? Se crea una nueva legalidad, digamos, de acuerdo, digamos, a la Junta de Gobierno que da el golpe, ¿no? Dan sus propias reglas de juego. Cuando Fujimori da su autogolpe, fruto de este autogolpe también se crea una nueva legalidad que es la Constitución de 1993. Se cambia la Constitución, de cierta manera, para adecuar también la legalidad al tipo de ejercicio del poder que quería ejercer el fujimorismo. Siguiendo tu razonamiento, si estamos frente a un neogolpismo, una nueva forma de hacer golpes de Estado, tendría que haber también, y de cierta manera está viendo, como tú lo has mencionado, una serie de normas que están creando su propia legalidad para mantenerse en el poder. Ya no como lo hizo Velasco, ya no como lo hizo Fujimori cambiando la Constitución, sino reformando la Constitución y dando una serie de leyes que les permitan mantenerse en el poder. Desde esa perspectiva sí podríamos hablar, si es que llegan
a cambiar la legalidad sustancialmente, ¿no? En términos de relaciones entre los poderes del Estado y a nivel del sistema electoral. Yo creo que ahí sí podríamos hablar de un cambio, ahí podríamos hablar de un cierto tipo de golpe parlamentario. Ahí hay que comenzar a reformular, Carlos, la teoría política ahí, porque hay nuevos fenómenos que están produciéndose y que nos dicen ya las categorías que usábamos antes ya no son útiles, ¿no es cierto?, para dar cuenta de estos nuevos fenómenos políticos. Ya el tiempo nos ganó, Carlos, ya estamos en los últimos minutos, y una pregunta ya de fondo. Uno se pone a pensar, si se sigue produciendo esta crisis, se sigue profundizando, y al parecer el propio gobierno y el propio parlamento son los que van echando más leña al fuego, increíblemente, o sea, ellos mismos van atizando la crisis política, y uno se pregunta hasta dónde podemos llegar con esta situación de deterioro político. O sea, ¿hay un límite, un fondo donde podemos llegar, o estamos en un fenómeno político de un barril sin fondo, ¿no? Seguimos cayendo, ¿no? Y con todas las consecuencias que ya conocemos. Y hay dos hechos, ¿no?, que para la mala suerte del gobierno y del parlamento y del sistema político actual, que van a profundizar la crisis. El primero es la recesión económica, ¿no? Las dos, las 25 medidas, que son 18 medidas para dar protección a la cadena de pagos, el impulso sectorial, y la otra que es las medidas para incrementar la inversión privada, han salido recién esta semana y ya están siendo cuestionadas, ¿no? Ese es por un lado, dicen que no van a realmente permitir recuperarnos en el próximo periodo sobre el tema económico. Y el otro tema es el fenómeno del niño. Entonces, la naturaleza parece que no comulga pues con el gobierno. La naturaleza ha comenzado a iniciar su proceso, ¿no? Y noviembre y diciembre vamos a tener graves problemas, ¿no es cierto?, por esto del fenómeno del FEN, el fenómeno del niño, ¿no? Y estos elementos obviamente van a golpear, ¿no?, al gobierno y a la situación política del país. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, yo creo que cuanto más graves son los errores que comete el gobierno y la situación se va descomponiendo más, eso es una motivación para los nuevos partidos y nuevos grupos para ir uniéndose. Yo creo que esto, digamos, ver el abismo cerca, te obliga a tomar ciertas medidas y acelerar los procesos de creación de nuevos grupos políticos, nuevos frentes de partidos. Yo creo que esta gravedad de los hechos que han sucedido y que van a suceder, como el fenómeno del niño, yo creo que, viendo el aspecto positivo, digamos, de las cosas, van a acicatar, van a presionar para que las nuevas dirigencias políticas traten de construir una alternativa política más rápido, porque la crisis se puede acelerar y se puede desencadenar en un tiempo relativamente corto. Ok, muy bien, Carlos, ya estamos al final del programa. Interesantes las cosas que hemos conversado. Pues ha quedado algunos temas todavía en el tintero, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el viaje de la presidenta a la reunión de la PEC, ¿no? Ahí va a haber temas que se van a discutir, ¿no? Y vamos a ver qué rol juega la presidenta, si efectivamente su participación va a traer mejores resultados que las últimas que ha tenido con el Papa, y esta última que salió, inclusive con la que tuvo con Lula, y con esta última que fue a Estados Unidos para ver también el mismo tema de la PEC. Vamos a ver qué pasa con ese fenómeno. Esperamos que en el próximo programa, como lo hemos prometido, vamos a ver las 25 medidas del gobierno, si efectivamente nos sacan de la recesión. Vamos a invitar a algunos especialistas y vamos a estar atentos, Carlos, a lo que pase en la PEC
¿no? A partir del 14 de este mes. Muy bien, gracias Carlos por estar en Perú 2030. Vamos a ir conversando sobre esos temas en próxima oportunidad. Y con ustedes, amigos que nos ven a nivel nacional por RCR, la red que comunica y une al Perú, nos vemos con Perú 2030 el próximo sábado a las 10 de la mañana. Un buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.